Bueno, siguiendo un poco lo que estábamos charlando, ¿no? Quería decir algo que me llamó mucho la atención, que es, de alguna manera, esta semana lo que se empieza a evidenciar es que el odio ya no es algo solamente caótico, decir algo que es un sentimiento, algo irracional, ¿no? El odio por definición es algo emocional, es algo sentimental y es algo irracional, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el odio se racionaliza? Es peor que cuando es irracional. ¿Qué quiere decir esto? Como odiar es políticamente incorrecto, es decir, nadie dice a viva voz yo odio, ¿qué sucede? Se empiezan a construir motivos para odiar, es decir, forma de justificar ese odio. ¿Cómo construye una legitimidad para que mi odio no parezca irracional, sino para que mi odio parezca que tiene un motivo? Y lo que a mí me resulta muy preocupante de algo que viene pasando, y decir que ahí cuando uno digo, ya se empieza a hablar de un odio organizado, es cuando un sector de la oposición politiza el odio. Paradójicamente en nombre de la apolítica, es decir, politiza el odio, le da un sentido racional, construye a lo que vemos acá una épica beligerante. Por ejemplo, el escrache a la casa de Cristina. Sí. Se hace esta épica beligerante como si fuese un modo, una suerte de estética fascista, ¿sí? Una idea de poder alimentarlo, y algo que a mí me preocupa mucho, que también se va estimulando el odio contra las políticas del cuidado. Mirá este concepto, tanatopolítica, ¿sí? Suena así medio complejo, pero tiene que ver, en resumidas cuentas, con la idea de que se empieza a diluir la barrera entre la vida y la muerte. ¿Sí? Se diluye la frontera entre la vida y la muerte. Esto yo lo veo mucho contra el odio, contra las políticas del cuidado. De alguna manera se le despoja a la vida su sentido de humanidad. Hay vidas que valen y hay otras vidas que no valen. Los principios de Goebbels. Bueno, vos acá el Gallego lo viene planteando hace mucho tiempo, que viene diciendo los 10 principios de Goebbels. Eso, ¿no? Y es esa forma de, como bien decías vos, de racionalizar ese odio. Si vos lees los diarios del fin de semana, dos fundamentalmente, y este que está marcando acá también, cuando los leas vas a ver que están los 11 principios. En las editoriales, en los enemigos, los títulos. Y una forma de direccionar también ese odio. Obviamente, la direccionás hacia alguien. Un odio selectivo, ¿no? Entonces pasamos de ese odio más caótico, que uno lo veía focalizado, casi irracional, a un odio que empieza a tener una escalada, una suerte de episodio, y empieza a tener un sentido racional, y eso lo vuelve más peligroso. Y detrás de esto, Nahuel, también la anulación de todo tipo de debate de ideas, que me parece que es lo más grave detrás de esto, ¿no? Porque esa otra persona que no me gusta como piensa, ¿no? La anulación o dejar de darle validez, esa validez que tiene el pensamiento del otro, que todos tenemos que respetar, porque es válido, existe, tiene que existir, y a veces, hasta decía yo esta semana, nos enriquece que exista ese otro que nos puede hacer cambiar de opinión, ¿no? Bueno, es que justamente el odio lo que busca es negar la existencia del otro. El otro no es un par, sí, no es un sujeto de derecho, no es un ciudadano con el que tengo una diferencia, pero tiene un poder de legitimidad. El otro no existe. Claro. ¿Sí? Mira, a mí volviendo a lo que estábamos hablando de la agencia Nodio que se armó, hay cuando Miriam Lewy escribe en Perfil su nota, dice cuando la comunicación se degrada, me llamó mucho la atención una parte donde ella dice, volviendo a lo que decíamos, dice, en pandemia la discriminación, el odio, la culpabilización de determinados sectores de la crisis sanitaria u económica profundizan el aislamiento y la segregación social, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá lo que tenemos que ver, ¿por qué es importante que exista odio? Que, como bien dice también en esta nota, no es algo para ejercer punitivismo, ¿sí? Es algo para marcar alertas y tomar conciencia. Porque en un momento como esta pandemia, de mucha fragilidad, donde el lazo social muchas veces está debilitado, donde hay apatía, donde hay angustia, y es legítimo que eso suceda, si crecen los discursos de odio, es un combo explosivo. ¿Sí? Y sobre todo teniendo en cuenta que en las redes sociales hacen un negocio del odio, ¿sí? Se hace una comercialización, un escándalo. ¿Ustedes vieron, por ejemplo, en Netflix el dilema de las redes sociales o Hater? Sí. Las últimas dos que salieron. Bueno, ahí de alguna manera se grafica muy bien cómo las corporaciones digitales, mirán esta placa, de alguna manera, mira, por ejemplo, a ver, en el siglo XX, cuando las corporaciones petroleras llegaban a convertirse en oligopolios mediante guerra, mediante invasiones, mediante el uso de mucha violencia física. En el 2012 vos tenías 130 corporaciones digitales. Hoy tenés solo 5 que son las principales. Hablo de Amazon, de Google, de Facebook, ¿sí? Que llegaron, capaz no tanto por la violencia física, pero sí por la violencia simbólica. Entonces, decimos, las corporaciones digitales apuestan muchas veces al estímulo de fake news y al estímulo de discursos de odio, ¿sí? Por otro lado, hay dos hechos importantes, Cambridge Analytica, que lo hemos hablado mucho, y Birmania, ¿sí? En Birmania es cuando Facebook vende datos a un sector para estimular una guerra étnica.
¿Cómo lo hizo? A partir de los discursos de odio. Una locura. ¿Vos te acordás? Sí. Apareció ahí en Birmania, un país en el sudeste asiático. Facebook empieza a vender datos a cada uno de los grupos sociales. Y armó una guerra de odio. Porque ese odio que aparece en las redes, después aparece en la realidad. ¿Sí? Por eso es muy importante agarrarlo a tiempo, que es lo que está pidiendo Miriam Lewin. Y una cosa que me gustaba para cerrar es plantear esta idea de que no hay una ética de los algoritmos. ¿Qué quiero decir con que no hay una ética de los algoritmos? Los algoritmos son operaciones matemáticas que reproducen ese odio a gran escala. Es decir, una fake news se viraliza 6 veces más que una noticia verdadera. Pero además de ser esto, esta Big Data, este dato, no solo tiene un poder económico, sino también tiene un poder político la Big Data. Entonces el uso, el negocio del odio es un poder político, por eso está bien que se regule. Gracias, Nahuel. Es a ustedes. Bueno.